Mi padre solía decir que la enseñanza no era una carrera de verdad, solo algo que la gente hacía cuando no era lo suficientemente buena para nada más. Y en su gala médica, de pie bajo un candelabro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, me presentó a 300 invitados como mi hijo que enseña preescolar, básicamente un niñero. Se rieron, todos ellos. El tipo de risa que te arranca la dignidad de la piel. Fue entonces cuando el ambiente en la sala cambió. La presidenta de la Fundación Harper se acercó al micrófono, miró directamente a mi padre y dijo: «Interesante presentación, Dr. Vale. Ahora, déjenme decirles a todos aquí quién es realmente su hijo. Tal vez quiera sentarse». En ese momento, el mundo no solo se detuvo, dio un vuelco. Mi nombre es Jerick Vale, y esta es la parte de mi vida que nunca pensé que diría en voz alta. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di escuchando en los comentarios o dime dónde estás. Me encanta saber hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Y si mi voz significa algo para ti, si alguna vez te has sentido ignorado, menospreciado o subestimado, te agradecería que te suscribieras. Ayuda a que más personas como nosotros encuentren un lugar donde nuestras historias importan. Gracias por estar aquí. La noche en que mi padre destrozó lo que quedaba de mi dignidad comenzó bajo las cálidas luces doradas del Gran Salón Rainier en Seattle, donde más de 300 médicos, miembros de juntas directivas y donantes médicos se reunieron para celebrar su hito de 40 años en cirugía cardíaca. Yo estaba de pie cerca del fondo de la sala, medio en la sombra, observándolo en el escenario mientras aceptaba su premio. Su cabello blanco brillaba bajo el candelabro, su confianza irradiaba en una sala construida enteramente para alabarlo. Cualquiera que lo mirara habría visto a un hombre en la cima de su legado. Todo lo que yo veía era la distancia entre nosotros, una distancia labrada lentamente durante una década de comentarios despectivos y decepciones silenciosas, especialmente en lo que respecta a mí y a la carrera que él creía que estaba por debajo de su nombre. Ya podía predecir el guión de su discurso. Había usado el mismo tono durante años cada vez que hablaba del mundo médico, de los pacientes que salvó, de los avances a los que contribuyó, del respeto que se había ganado. Nada de eso era falso, pero solo destacaba lo poco que entendía mi mundo, aquel en el que nunca había puesto un pie. Cuando pasó a la parte del discurso en la que reconocía a las personas que hicieron posible este viaje, se me encogió el estómago. Llamó primero a mi hermano mayor, elogiándolo como una estrella en ascenso en medicina interna. Su voz se hinchaba con un orgullo reservado solo para un hijo. Luego se giró hacia la sección de mesas donde yo estaba y la sala siguió su mirada. Se me hizo un nudo en la garganta incluso antes de que abriera la boca. Y dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que me sudaran las palmas de las manos, es mi hijo, Jerick. Enseña preescolar, básicamente un niñero, pero le va bien. Su voz se transmitió fácilmente a través de los altavoces, provocando una oleada de risas por todo el salón, el tipo de risa educada que duele más porque la gente piensa que es inofensiva. Un calor me subió por el cuello mientras el sonido resonaba a mi alrededor. Me quedé quieto, mis dedos se enroscaron en la tela de mi bolsillo, cerrándose alrededor de mi teléfono como si fuera un ancla. Por un momento, pensé que podría irme, pero me obligué a permanecer en mi sitio, con la mandíbula apretada. Había oído versiones de esa frase toda mi vida adulta, que la enseñanza no era un trabajo de verdad, que había malgastado mi inteligencia, que cualquiera podía hacer lo que yo hacía. Pero oírlo amplificado a través de un micrófono en su noche más importante fue algo completamente diferente. La humillación se instaló en mi pecho como algo afilado. Mi teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico apareció en la pantalla. Carta de nombramiento adjunta. Fundación Harper. No lo abrí. No lo necesitaba. Ya sabía lo que había dentro. Y sabía que la verdad en ese mensaje tenía el poder de cambiar la dinámica de toda esta noche. Pero la mantuve guardada, ardiendo como un secreto entre mis costillas. Este no era el momento de revelar nada. Todavía no. Entonces la vi a ella, Margaret Harper, la presidenta de la Fundación Harper, entrando sigilosamente en el salón y moviéndose silenciosamente hacia el frente. No figuraba como invitada. Ciertamente no estaba aquí para aplaudir los logros médicos de mi padre.
Su presencia era una advertencia, un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. La vi acercarse al escenario y me di cuenta con una claridad sorprendente de que algo estaba a punto de cambiar, no solo para mi padre, sino para mí. Las risas en ese salón me transportaron hacia atrás en el tiempo, a una casa encaramada en Queen Anne Hill, donde la familia Vale cenaba junta todas las noches a las 6 en punto. Mi padre se sentaba a la cabeza de la larga mesa de nogal, recitando las victorias quirúrgicas del día como si informara a una clase ansiosa. Hablaba de las arterias como líneas argumentales y de las anomalías cardíacas como giros en la trama. Mi madre asentía. Mi hermano hacía preguntas técnicas y yo me sentaba en silencio, esperando un momento para contarle sobre el primer estudiante que aprendió a escribir su nombre o el niño que finalmente superó la ansiedad por separación. Pero él nunca preguntaba, y cuando intentaba compartirlo de todos modos, ofrecía una breve sonrisa distraída antes de volver a la medicina, el lenguaje de la casa. Mi deseo de enseñar siempre fue tratado como una fase temporal, algo que él asumía que superaría una vez que encontrara mi verdadero camino. Cuando le dije que quería postularme a la UCLA para educación infantil temprana, la decepción en su rostro fue tan aguda que pareció una reprimenda. Mi madre permaneció en silencio, doblando servilletas mientras él me decía que estaba desperdiciando un cerebro perfectamente bueno. Todavía recuerdo estar en el pasillo después, con la carta de aceptación en la mano, tratando de convencerme de que mis elecciones importaban, incluso si él pensaba que no. Años más tarde, cuando defendí mi tesis de maestría sobre neurodesarrollo temprano y el momento de la intervención, no apareció. Me dijo después que le habían programado horas de guardia de último minuto, solo para enterarme más tarde por un colega suyo que había asistido a una cena con otros cirujanos. No fue la ausencia lo que dolió. Fue la facilidad con la que pretendió que mi trabajo no merecía su presencia. Las reuniones familiares solo profundizaron el patrón. En cumpleaños y fiestas navideñas, me presentaba de la misma manera cada vez. Jerick trabaja con niños. Algo de educación infantil, creo. La sonrisa en su rostro nunca igualaba el orgullo que sentía por la creciente lista de logros y títulos de mi hermano. Yo me quedaba a su lado educadamente, recordándome a mí mismo que los niños de mi clase reconocían mi valor, aunque él no lo hiciera. Pero un recuerdo se quedó grabado más profundamente que el resto. El día que me gradué con mi maestría, mi padre estrechó la mano de mi asesor académico y dijo, es una pena que el programa no desafíe más a sus estudiantes. Lo dijo como una broma. Pero el comentario aterrizó como un veredicto. Me tragué el dolor en ese entonces, convenciéndome de que su aprobación no importaba. Pero esta noche, al oírle reducir mi carrera frente a cientos de personas, sentí todos esos momentos enterrados empujando hacia la superficie. Por primera vez, no los reprimí. Esta noche, la narrativa que él había construido sobre mí estaba a punto de desmoronarse. Y por una vez, yo no sería el que se quedara en silencio mientras él contaba mi historia por mí. 3 meses antes de la gala, mucho antes de que supiera la forma que tomaría la noche, un correo electrónico de la Fundación Harper llegó a mi bandeja de entrada mientras limpiaba pinturas de dedos y bloques de abecedario después de clase. La línea del asunto era tan escueta que al principio no parecía real: invitación a entrevista, director de educación. Lo abrí 2 veces solo para asegurarme de que las palabras no cambiaran. Era un puesto que casi nunca se abría, responsable de supervisar las asignaciones de subvenciones médicas educativas a nivel estatal. Un rol con influencia real, alcance real, algo mucho más grande que las paredes del aula que había pasado años defendiendo. Y sin embargo, no se lo dije a mis padres. Sabía exactamente cómo iría esa conversación. Mi padre lo descartaría como otro desvío frívolo en mi vida. Mi madre evitaría silenciosamente tomar partido, y mi hermano me preguntaría si planeaba seguir jugando a la escuelita para siempre. Algunas noticias merecían protección, al menos hasta que se volvieran sólidas. Una semana después, en una cena familiar a la que había sido invitado más por obligación que por deseo, la notificación del correo electrónico apareció en la pantalla de mi teléfono mientras miraba la hora distraídamente. El tenedor de mi padre se congeló en el aire. No hay teléfonos en la mesa, espetó, como si yo tuviera 10 años de nuevo y no fuera un hombre adulto con una carrera que se negaba a reconocer. Guardé el teléfono y me guardé la noticia. No les pertenecía. Todavía no. A medida que se acercaba la fecha de la entrevista, mi padre comenzó a asignarme tareas para su gala como si yo fuera personal en lugar de su hijo.
Cuando finalmente le dije que no estaría disponible para ayudar a preparar porque tenía una cita importante, se quedó en silencio por un momento, como siempre hacía antes de que su ira se agudizara. Importante, repitió como si estuviera probando la palabra. Lo suficientemente importante como para saltarte a ayudar a tu propia familia. Traté de explicar que no era algo que pudiera reprogramar, pero me interrumpió, acusándome de ser egoísta, de nunca dar un paso al frente, de esconderme detrás de un trabajo tan insignificante que faltar un día no le importaría a nadie. Algo dentro de mí se rompió de una manera extrañamente tranquila. Por primera vez, no me tragué sus palabras. Le dije en voz baja pero firme que mi trabajo importaba más de lo que él jamás le había dado crédito. El silencio en el teléfono pasó de la ira a la incredulidad. Luego vino la frase que siempre usaba cuando quería terminar una conversación a su favor. Si es más importante que tu familia, entonces vete. Estaba destinada a avergonzarme para que volviera a la obediencia. En cambio, lo aclaró todo. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento y dejé que el peso de lo que sabía se asentara dentro de mí. El Centro Médico Rainier, su hospital, había presentado una solicitud de subvención de $6 millones a la Fundación Harper, y el puesto para el que me entrevistaban tenía supervisión directa sobre subvenciones como la suya. No había pedido esta colisión, pero estaba llegando de todos modos. Creyera o no en el valor de mi trabajo, la verdad se dirigía hacia él, y ninguno de los dos podía detenerla. La mañana de la entrevista, me paré en la base de la Torre Harper, mirando hacia el edificio de cristal que reflejaba todo el horizonte del centro. Entrar se sintió como entrar en una versión de mi vida que no estaba del todo seguro de merecer. Pero cada paso en el vestíbulo de mármol, cada piso que subía el ascensor, me alejaba más de la sombra bajo la que había vivido durante años. Para cuando llegué al piso 42, los latidos de mi corazón se habían estabilizado en algo más agudo que los nervios. Determinación, tal vez, o desafío. 4 personas me esperaban en la sala de conferencias. Margaret Harper a la cabeza de la mesa, serena e indescifrable. La doctora Sonia Patel, a quien conocía por su reputación, y 2 miembros de la junta cuyos nombres olvidé inmediatamente en la confusión del momento. Cuando me pidieron que me presentara, no hablé de mi padre ni de mi apellido, sino del trabajo que me había formado, mi aula, la investigación que había hecho sobre el neurodesarrollo temprano, el programa piloto que construí con terapeutas pediátricos para identificar retrasos antes de que se convirtieran en obstáculos. Por primera vez, frente a personas que importaban, me sentí visto. Luego, Margaret deslizó una pila de carpetas sobre la mesa. Quería que revisara propuestas de muestra y discutiera cuáles demostraban una fuerte integración entre la atención médica y la educación temprana. Leí cada archivo con una concentración agudizada por años de hacer el tipo de trabajo que la mayoría de la gente nunca nota. Señalé el lenguaje vago, la falta de métricas, los planes educativos débiles disfrazados de programas de extensión. Los miembros de la junta parecieron sorprendidos por lo directo que fui, pero Margaret solo asintió, tomando notas. Cuando llegué a la última carpeta, algo en mí se detuvo. Centro Médico Rainier, el hospital de mi padre. Una solicitud de $6 millones para ampliar el ala de cardiología pediátrica. Y metido en la parte de atrás, llenando apenas media página, estaba el llamado componente educativo. 2 párrafos cortos de promesas sin pruebas. Sin currículo, sin plan de implementación, sin educadores calificados, nada que cumpliera con los estándares que decían valorar. Sentí que se me oprimía el pecho, pero no de pánico. De claridad. Margaret pidió mi evaluación, sin ser consciente del vínculo de sangre entrelazado en la solicitud. Me obligué a responder con la misma honestidad que con los demás. Expliqué que la propuesta era médicamente sólida, pero educativamente hueca, que carecía de sustancia y estructura, que parecía más una casilla de verificación que un compromiso real. Ella escuchó, con expresión inalterada. Cuando terminé, la sala quedó en silencio hasta que la doctora Patel dejó su bolígrafo y me miró directamente. ¿Sabes quién presentó esto, verdad? No tenía sentido fingir. Asentí una vez. Les dije que me recusaría de cualquier evaluación formal que involucrara a mi familia, pero que mi retroalimentación de hoy se basaba puramente en estándares profesionales. Algo en la sala cambió, no duda, respeto. Margaret se reclinó, estudiándome con la misma calma y precisión que había visto en ella antes. Luego me dijo lo que no me había permitido esperar.
Yo era el candidato más fuerte que habían visto, y ella llevaría mi nombre a la junta esa noche. La decisión no era final, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentirla real. Cuando salí de la Torre Harper, el aire se sentía diferente. Nítido, eléctrico, casi ingrávido. Pero debajo de todo estaba la creciente comprensión de que la verdad que llevaba se dirigía directamente hacia mi padre. Y no había ninguna versión de esta historia en la que él estuviera preparado para ella. En el momento en que salí de la Torre Harper, el aire del atardecer se sentía más cortante de lo que debería, como si la propia ciudad entendiera que algo en mi vida había cambiado. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Primero mi padre, luego mi madre, luego mi hermano, todos llamando en una repetición frenética. Dejé que la pantalla se iluminara y se atenuara de nuevo sin responder. Sabía exactamente lo que significaban esas llamadas y qué palabras me esperaban al otro lado. No había ninguna versión de la conversación en la que no me presionaran, coaccionaran o hicieran sentir culpable para deshacer lo que había logrado solo una hora antes, y no estaba preparado para escuchar nada de eso. Pero el silencio solo dura un tiempo. El nombre de mi madre apareció de nuevo, y esta vez, la culpa me hizo contestar. Su voz era tensa, forzada, como siempre que estaba atrapada entre las expectativas de mi padre y mis sentimientos. Me dijo que él estaba furioso, que necesitaba ir al hotel de inmediato, que había contado conmigo durante días para ayudar a finalizar los arreglos de su gala. Podía oír la tensión detrás de sus palabras, el miedo a decepcionarlo, el peso que había llevado durante décadas y que silenciosamente me había pasado a mí. Le dije que estaría allí, pero no prometí más que eso. Minutos después, llamó mi padre. Su voz no comenzó con ira. Comenzó con acusación. Exigió saber si realmente tenía la intención de ignorar las necesidades de mi familia por alguna cita. Me recordó de nuevo que esta noche era el pináculo de su carrera, un momento que se había ganado con sacrificio, y que yo lo estaba poniendo en peligro al elegir algo que, en sus palabras, no podría importar más que estar presente para tu propio padre. Dejé que hablara, dejando que cada dardo familiar me golpeara sin hundirse esta vez. Cuando hizo una pausa lo suficientemente larga para que yo respondiera, le dije la verdad, que la entrevista podría cambiar mi vida de maneras que él ni siquiera había intentado imaginar. Hubo un breve silencio, como si no supiera muy bien cómo procesar la idea de que me estaba defendiendo. Luego lo descartó con una burla. Cambió de táctica, como siempre hacía cuando la lógica no funcionaba. Dijo que había invitado a la doctora Patel a la gala, convencido de que su presencia me motivaría a llegar antes. No sabía que ella se había sentado frente a mí esa misma mañana en la sala de entrevistas, que había escuchado mi visión y mis planes con un respeto que él nunca me había ofrecido. Pensó que invocar su nombre me haría entrar en vereda. En cambio, reveló lo poco que entendía hacia dónde se dirigía mi vida. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, soltó la frase que me revolvió el estómago. Si llegaba tarde, dijo, no debería esperar estar con la familia en el escenario. Lo dijo con calma, como si despojarme de mi pertenencia fuera una consecuencia justa. Sentí un pequeño temblor en el pecho, pero no retrocedí. Le dije que no subía a ese escenario por su aprobación. Nunca lo había hecho. Colgamos sin resolución, sin entendimiento. Unos segundos después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era mi padre. Era la Fundación Harper. Su nombramiento ha sido aprobado. Las palabras eran limpias, silenciosas, casi suaves, pero me golpearon con fuerza. Me quedé quieto en la acera, dejando que la gente serpenteara a mi alrededor, dándome cuenta de que tenía algo que mi padre nunca podría haber anticipado. Algo que él se había pasado años convenciéndose de que yo no era capaz de ganar. Cuando finalmente entré en el Hotel Marriott, los preparativos de la gala estaban en pleno apogeo. Miembros del personal corrían por el vestíbulo, ajustando centros de mesa y probando sistemas de sonido. Mi familia no estaba a la vista. Estaban arriba con los organizadores, realizando los rituales finales para la noche perfecta de mi padre. Yo no estaba allí para ayudar. No estaba allí para suavizar nada. Estaba allí porque necesitaba ver con mis propios ojos cómo se desmoronaría la verdad cuando mi padre subiera al escenario y me presentara como el hijo que es niñero. No sabía exactamente cómo se desarrollaría la noche, solo que nada saldría como él pensaba. Cuando entré en el salón de baile,
Los asientos ya estaban ocupados y las luces se habían atenuado para enmarcar el escenario donde mi padre estaba en el centro, bañado en un halo de luz blanca. El aplauso que le dio la bienvenida fue atronador, el tipo de aplauso que sigue a una vida de prestigio. Me dirigí a la mesa 14, colocada deliberadamente lejos de la sección familiar por petición suya. Al sentarme, pude ver a mi madre en la primera fila, con las manos fuertemente entrelazadas, y a mi hermano flanqueando a mi padre con un orgullo fácil y cómodo. Encajaban en la imagen que él quería proyectar. Yo nunca lo había hecho. Mi padre comenzó su discurso y la sala se inclinó para escuchar. Habló de cirugías de emergencia, llamadas a medianoche y décadas dedicadas a salvar vidas. Hablaba bien, siempre lo hacía. Y el público escuchaba por el respeto que, incuestionablemente, se había ganado. Pero bajo el orgullo de su voz, podía oír algo más. Algo que había moldeado toda mi infancia. La certeza de que su trabajo importaba más que el de cualquier otra persona. Luego vino la parte que había estado temiendo. Invitó a mi hermano a ponerse de pie y lo elogió por continuar con el legado familiar, llamándolo el futuro de la innovación cardíaca. Los aplausos volvieron a sonar, cálidos y genuinos. Cuando se apagaron, se giró hacia la mesa 14, hacia mí. Mantuve la mirada firme incluso cuando la familiar inquietud se apoderó de mi pecho. Su sonrisa cambió, tensándose lo justo para hacerme saber lo que venía. Y este es mi hijo menor, Jerick, dijo, con un tono que se sumergía en un afecto fingido. Enseña preescolar, que, si somos honestos, es básicamente ser niñero. Las risas surgieron al instante, una ola casual por la sala. La gente se rió porque lo hizo sonar como una broma, porque menospreciarme era algo que hacía con tal facilidad que asumieron que debía ser inofensivo. No tenían idea de cuántas veces había oído esa misma frase. Mientras el sonido se desvanecía, miré hacia la entrada y la vi, a Margaret Harper, entrando en el salón. No sonreía. No se estaba haciendo pequeña y no estaba aquí para ser discreta. Se movía con un propósito que hizo que el aire se sintiera diferente. Y supe entonces que la noche estaba a punto de desviarse hacia un territorio desconocido. Mi padre continuó hablando, pasando de anécdotas inofensivas a historias que revelaban más de lo que él se daba cuenta. Le contó a la multitud cómo siempre me había faltado empuje, cómo elegí la UCLA en lugar de la escuela de medicina a pesar de tener capacidad para más, cómo mis ambiciones parecían limitarse a crayones y alfombras de juego. Su voz llevaba la presunción de alguien seguro de tener a la sala en la palma de su mano. Lo que no vio fue cómo el público comenzaba a moverse, sintiendo una inquietud bajo las risas. Justo cuando se preparaba para pasar al segmento de premios, el coordinador del evento recibió una señal desde el fondo de la sala. Se aclaró la garganta y se acercó al micrófono. Antes de continuar, tenemos una invitada especial a la que le gustaría decir unas palabras. La sala se giró mientras Margaret Harper caminaba hacia el escenario. El rostro de mi padre se tensó en el momento en que la reconoció. Ella subió los escalones con calma autoridad y se paró a su lado antes de enfrentarse al público. Luego se volvió hacia él, con la voz clara y firme. Gracias por la presentación, Dr. Vale. Fue interesante, pero tal vez quiera sentarse ahora, porque creo que todos aquí merecen saber quién es realmente su hijo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, vi cómo su agarre se tensaba en el borde del podio. En esa fracción de segundo, entendí algo que nunca había comprendido del todo. Por primera vez en su vida, ya no tenía el control. Ni de su narrativa, ni de la mía, ni de la sala que lo había adorado durante 40 años. Y supe con absoluta certeza que la noche no había hecho más que empezar. Cuando Margaret Harper subió al escenario, todo el salón de baile pareció tensarse en torno a su presencia. 300 médicos, administradores, donantes y conocidos de la familia se quedaron en silencio de repente, como si alguien hubiera presionado una mano contra el aire y la hubiera mantenido quieta. Mi padre se quedó congelado junto al podio, con el premio en la mano brillando bajo las luces. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de que la narrativa que había controlado durante décadas estaba a punto de escapársele de las manos. Margaret comenzó suavemente, con un tono respetuoso. Elogió sus 40 años de servicio, su dedicación, sus innumerables noches en los quirófanos. La gente asentía, y por un momento, los hombros de mi padre se relajaron, tranquilizado de que esta interrupción solo puliría aún más su imagen.
Luego cambió, su expresión se tensó con determinación mientras se dirigía a la sala. Hay algo importante que necesita ser aclarado esta noche, dijo. Y sentí que cada músculo de mi cuerpo se contraía. Lo que sea que estuviera a punto de revelar cambiaría no solo la dinámica entre mi padre y yo, sino la forma en que toda esta sala nos veía a ambos. Anunció que la Fundación Harper había nombrado a un nuevo director de educación, alguien que supervisaría, evaluaría y aprobaría las solicitudes de subvenciones médicas a nivel estatal vinculadas a la intervención temprana y la educación comunitaria. Solo el título provocó una oleada de confusión en el salón. Cuando dijo mi nombre, oí el jadeo colectivo detrás de mí. La gente que se había reído minutos antes se giró en sus asientos, con los ojos muy abiertos, sus expresiones cambiando de la diversión a la incredulidad. Algunos médicos susurraron entre ellos, sorprendidos de que el maestro de preescolar del que mi padre se burlaba hubiera asumido un papel que tenía autoridad real en su mundo. Me levanté de la mesa 14. El camino hacia el escenario se sintió más largo de lo que debería, y el silencio era tan profundo que mis pasos resonaban. Cuando llegué a la plataforma, Margaret me puso una mano firme en el hombro antes de volverse de nuevo hacia el público. Sostuvo una carpeta, la propuesta del Centro Médico Rainier. Esta, dijo, es una de las solicitudes más grandes que se están revisando actualmente. Y el hijo del Dr. Vale será quien supervise su proceso de evaluación. El rostro de mi padre se quedó sin color. No lo sabía. Se había celebrado a sí mismo sin darse cuenta de que la misma institución que llevaba su legado ahora dependía de mis estándares. Cuando me entregó el micrófono, mis dedos temblaron por un momento, pero mi voz salió firme. Hablé de la importancia de la educación infantil temprana, no como una ocurrencia tardía, no como cuidar niños, sino como la base de todo desarrollo neurológico, emocional y académico. Expliqué cómo la coordinación motora del lenguaje temprano y la regulación emocional juegan un papel crucial en cómo los futuros pacientes describen los síntomas, siguen las indicaciones médicas y sobreviven a las crisis. Les recordé que cada cirujano, cada médico, cada profesional en esa sala había sido una vez un niño aprendiendo a sostener un lápiz, a describir la incomodidad, a pedir ayuda y a confiar en los adultos. El ambiente en la sala cambió. Algunos médicos asintieron lentamente, absorbiendo el peso de lo que habían pasado por alto. Otros parecían incómodos, quizás reconsiderando las risas que habían compartido antes. Me aseguré de que mis últimas palabras fueran claras, firmes, deliberadas. Tengo la intención de mantener los más altos estándares en este puesto, y eso se aplica a todas las instituciones de este estado, incluida aquella en la que trabaja mi padre. Cuando volví a dejar el micrófono, el director señaló la transición de vuelta al programa, pero nada se sentía igual. Mi padre miraba al suelo, incapaz de recuperar la certeza con la que había subido a ese escenario. En sus ojos, vi confusión, dolor y algo que nunca antes había presenciado en él. ¿Miedo? Cuando terminó la gala, la dinámica de la sala había cambiado por completo. Médicos, administradores e investigadores se me acercaron con genuina curiosidad, preguntando sobre estrategias de intervención, sobre programas comunitarios, sobre el papel que desempeñaría en futuras decisiones de financiación. Algunos se disculparon en voz baja por haberse reído antes. Otros simplemente intentaron entender cómo me habían juzgado tan mal durante tanto tiempo. Al otro lado del salón, mi padre estaba solo, ya no rodeado de admiradores. Por primera vez esa noche, nadie se apresuró a estrecharle la mano o a elogiarlo. El aislamiento pareció tragárselo por completo. Cuando finalmente se acercó a mí, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy orgulloso de ti, dijo, las palabras rígidas, como si hubieran sido arrancadas de un lugar profundo y reacio. Lo miré y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No ira, sino claridad. El orgullo no significa nada, dije, cuando solo aparece porque ahora tengo autoridad. No necesito que estés orgulloso de mí. Solo necesito que respetes lo que hago. Bajó la mirada, la fachada resquebrajándose de formas pequeñas y sutiles. Durante las semanas siguientes, llamó más de lo que lo había hecho en los últimos 5 años combinados, no para preguntar por mi vida, sino para preguntar por la propuesta de subvención. Al Centro Médico Rainier le habían dicho que su presentación inicial carecía de la profundidad educativa requerida. Me preguntó si podía asesorarlo. Le dije que toda la comunicación tenía que pasar por la oficina de la Fundación Harper, sin excepciones. No discutió.
Sabía que no podía. La propuesta revisada llegó meses después, más ajustada, pero aún insuficiente. La Junta aprobó solo 3 millones en lugar de los 6 solicitados. No fue mi decisión, me había recusado formalmente, pero los estándares que mi equipo aplicaba eran estrictos. Por una vez, mi padre tuvo que navegar por un sistema que no podía encantar ni dirigir. En los días que siguieron, algo cambió en él. Empezó a leer artículos que le había recomendado años atrás. Pidió investigaciones sobre el neurodesarrollo temprano. Y una mañana llamó para hacer una pregunta que me dejó atónito. ¿Puedo visitar tu clase? Acepté. No por validación, no para demostrar nada, sino porque quería que entendiera el mundo que yo había construido sin él. Cuando llegó, se sentó en una silla diminuta entre niños de 5 años, intentando torpemente ayudar a un niño a agarrar correctamente unas tijeras. Sus manos, las mismas manos que habían realizado cientos de operaciones para salvar vidas, temblaban mientras guiaba a un niño a cortar una sola línea recta. Observé en silencio desde el fondo de la sala, sintiendo una inesperada mezcla de tristeza y simpatía. Por primera vez, no era el cirujano, ni la autoridad, ni el patriarca. Era solo un hombre tratando de entender algo que había despreciado durante décadas. Después de la clase, me miró, con los ojos más suaves que nunca le había visto. Ahora entiendo por qué elegiste esto, dijo. No me apresuré a tranquilizarlo. No llené el silencio con perdón. Dejé que se sentara con la comprensión que se había ganado por sí mismo. Cuando finalmente hablé, fue simple. No tienes que entenderlo todo. Solo necesitas saber que ningún trabajo es pequeño. Asintió lentamente, sin protestar. Eso era nuevo. Eso importaba. Al salir de la sala, el peso que había llevado durante años se sintió más ligero. No porque hubiera ganado, sino porque había dejado de intentarlo. Ya no necesitaba encajar en su mundo. No necesitaba hacerme pequeño para mantener la paz. Había salido de la sombra que él proyectaba, no derrotándolo, sino eligiéndome a mí mismo. Y a partir de ese momento, viví no con permiso, sino por mis propias decisiones. En el silencio después de que mi padre dejara el aula, me quedé un momento, dejando que la quietud se asentara a mi alrededor. Las sillas diminutas, los crayones esparcidos, los dibujos inacabados pegados a las paredes. Este era el mundo que había elegido mucho antes de que nadie pensara que importaba. Durante años, había llevado la creencia de que necesitaba justificarle esta elección, que tenía que demostrarle algo a un hombre que no creía que nada significativo pudiera suceder dentro de una habitación llena de niños. Pero al verlo luchar con unas tijeras de seguridad para niños, al ver su certeza desmoronarse en humildad, me di cuenta de algo profundo. La validación que había pasado la mitad de mi vida buscando nunca había estado en sus manos. Y el poder que tenía sobre mí solo había sido el poder que yo le entregué. Caminando a casa esa tarde, la luz tardía de Seattle se filtraba a través de las nubes en una suave bruma gris y dorada. La gente pasaba a mi lado a toda prisa, padres, estudiantes, enfermeras en sus uniformes que todavía olían ligeramente antiséptico, trabajadores de la construcción, viajeros. Pensé en todo el trabajo invisible que sucedía en esas vidas. El trabajo que nadie aplaude en un escenario. Un trabajo que no es glamoroso ni digno de titulares, pero que sostiene a comunidades enteras. Entonces me di cuenta de cuántas personas deben conocer este sentimiento de ser subestimadas, ignoradas o eclipsadas por alguien que cree que sus logros valen más. ¿Cuántas personas se hacen pequeñas en sus propias familias solo para mantener la paz? ¿Cuántas llevan el peso de las expectativas de otra persona como un ancla atada a sus costillas? Solía pensar que la pequeñez era seguridad. Que si me mantenía en silencio, si era complaciente, si me quedaba en un segundo plano, podría evitar el conflicto. Pero vivir en silencio venía con su propio tipo de dolor. El dolor de ser invisible en el lugar donde más importaba. Y en la noche de la gala, cuando mi padre usó el micrófono para convertir mi existencia en un chiste, algo dentro de mí finalmente se negó a quedarse en silencio. La verdad es que, en el momento en que Margaret dijo mi nombre, la sala no solo cambió para él, cambió para mí. Por primera vez, vi la distancia entre quien me habían enseñado a ser y quien realmente era. Y una vez que ves esa distancia con claridad, no puedes dejar de verla. No puedes volver a hacerte más pequeño por alguien que se niega a crecer. Mi padre y yo no estamos repentinamente sanados.
El respeto se está reconstruyendo ladrillo a ladrillo, no se entrega en una sola conversación. Algunos días lo intenta de verdad. Algunos días recae en hábitos moldeados por décadas de jerarquía. Pero ese es su viaje, no el mío. Mi crecimiento no requirió su permiso, solo mi decisión. Y esa comprensión cambió todo el panorama de mi vida. Quizás sentiste alguna versión de esto. Quizás alguien en tu vida, familia, pareja, maestro, jefe, te dijo que tus sueños eran demasiado pequeños, tu trabajo poco importante, tus ambiciones poco impresionantes. Quizás aprendiste a tragarte tu propio orgullo porque la gente a tu alrededor se niega a ver tu valor. Quizás te has quedado en silencio para mantener la paz, pero has perdido pedazos de ti mismo en el proceso. Si eso te describe, entonces escúchame bien. Tu valor no depende de quien lo reconozca. No necesitas un escenario, un título o un micrófono para que tu vida sea significativa. A veces, los espacios más pequeños, las aulas, los hogares, los roles tras bastidores, los esfuerzos nocturnos que nadie ve, albergan los legados más grandes. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a dejar que otra persona defina los límites de tu vida. Compartir esta historia no fue fácil. Estas heridas son profundas, y decirlas en voz alta significa revivir 1000 pequeños cortes. Pero si mi historia ayuda a una sola persona a salir de una sombra en la que nunca debió vivir, entonces vale la pena. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Una pequeña cosa. Si sentiste algo mientras escuchabas esto, si viste una parte de ti en mi viaje, si alguna vez has sido el hijo menor, el subestimado, aquel del que bromeaban en la mesa, hazme saber que estás aquí. Di sigo aquí, en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Significa más de lo que crees. Sentirse menos solo puede ser una forma de sanación. Y si historias como esta te importan, historias sobre límites, sobre reclamar la dignidad, sobre adentrarte en tu propia vida, te agradecería que te suscribieras. No por los números, no por el algoritmo, sino porque quiero seguir creando un espacio donde personas como nosotros puedan respirar, hablar y finalmente ser escuchadas. Gracias por escuchar. Gracias por dejar que mi historia te alcance. Y donde quiera que estés, espero que des un paso adelante.